Sí, ¿verdad? Porque vamos a tener un tema muy bonito en esta mañana. Pero antes de empezar, quiero que por favor, ¿sí?, todos me muestren sus Biblias, a ver si contamos con bastantes Biblias porque vamos a usarlas mucho, ¿sí? Bueno, por acá veo una. Hácenla por favor para poder ver porque no veo muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Entonces sí, aquí está. Vamos esta mañana a revisar, ¿sí? Vamos a revisar muchos textos bíblicos, ¿ok? Va a ser muy bonito. Entonces, vamos antes de empezar con una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana, ¿ok? Vamos a inclinar el rostro y vamos a cerrar los ojitos para hablar con nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tu pueblo en esta mañana está aquí, presente, querido Padre. Queremos pedirte de favor que seas tú hablando a través de tu siervo, querido Padre. Que seas tú dando el mensaje que llegue claro a cada uno de nosotros, querido Padre. Y que no solamente quede allí grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que lo podamos poner en práctica en el momento que sea necesario, querido Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos. Te lo pedimos, Padre amado, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, el título que tenemos en esta mañana es El Redentor en Ruth. Pero les comento que no solamente vamos a ver textos de Ruth, ¿sí? O sea, el libro de Ruth. Que yo estoy segura que la mayoría sí se sabe la historia de Ruth, ¿verdad? Alza la mano, ¿quién se sabe la historia de Ruth? ¿No muchos? A ver, acá sí, ya. La mayoría veo que sí se sabe la historia de Ruth. Pues bien, vamos a ver cómo aquí la historia, digamos, de la redención se ve reflejada en el libro de Ruth. Vamos a ir desmenuzando para encontrar el sabor a la vida, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos, primerito, ir a una partecita para que quede claro. Porque aquí la palabra clave sería la redención. Y yo incluso a los chicos de mi clase, el sábado anterior les estaba aprendiendo qué era redención. Algunos se quedaron pensando. Si han escuchado la palabra pero no sabían muy bien el concepto, ¿no? Entonces vamos a ir al concepto. Si vamos a Google, ¿sí? Si veamos ahí en nuestra compu, da dos conceptos que son clave para poder entender. Primero, dice acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. ¿Sí? Comprendemos ese concepto, ¿no? El segundo concepto dice hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Y este segundo concepto vamos a entenderlo en el libro de Ruth, que está súper clarito de entender. ¿Ya? La acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo, ya sabemos que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Por eso dice, Jesús me redimió, me libró de eso, ¿no? De la muerte. Bien, hasta ahí estamos entendiendo el concepto, pero antes de ir incluso al libro de Ruth, vamos a ver el texto principal para entender un concepto clave también, ¿sí? Necesitamos ir a Génesis capítulo 1. Y ahora también me van a preguntar qué tiene que ver Génesis aquí. Pues tiene que ver mucho, mis hermanos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Alguien que tenga una voz fuerte por allí, que me ayude a leer, por favor. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto. Hasta ahí estoy segura que tal vez no le comprenden todavía muy bien qué tiene que ver Génesis 1.26 con lo que vamos a hablar de la redención. Pues ahora les explico, mis hermanos. Préstenme mucha atención, por favor. En este versículo estamos viendo claramente que habla de señorear, ¿no? Sí escucharon el texto, ¿no? Los que tal vez no tienen Biblia, pero sí escucharon lo que la hermana leyó. Cuando habla aquí de señorear, quiere decir que desde un principio, escuchen bien, el Señor, cuando ya creó a Adán y Eva, ¿verdad? Y los puso en el jardín del Edén, su misión era señorear la tierra. O sea, prácticamente como quien se dice, el rey y la reina de ese territorio. Iban a dominar la tierra. Pero ¿qué ocurrió aquí? Sabemos perfectamente que el libro de Génesis también nos dice que pecaron, ¿verdad? Y por ende, cuando pecaron, ya ese señorío, Adán lo perdió. Lamentablemente, de las manos de Adán pasó al enemigo. ¿Sí? ¿Están entendiendo esa parte? Por esa razón es que necesitamos entender, o sea, a partir desde aquí, para comprender lo que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir desmenuzando, como les decía. Entonces, si ya ese señorío lo perdió Adán por el pecado, ¿verdad?
pasa a manos de Satanás. Entonces quiere decir que este mundo está enseñoreado o gobernado, por así decirlo, ¿por qué? Parece que no les quedó claro. No escuché, a ver, ¿quién está enseñoreando aquí? ¿Quién es el príncipe de esta tierra? Escucha. Hasta que Cristo murió, era Satanás. Claro, o sea, por eso estamos en Génesis, estamos analizando Génesis, ¿ok? Ya una vez que Adán y Eva pecaron, perdieron ese señorío y pasó a manos de Satanás, o sea, y la Biblia también lo dice, en muchos textos habla de que el príncipe de esta tierra es Satanás, o sea, él está aquí gobernando feliz de la vida, como un rey, ¿ok? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto, esa parte es muy importante. Bien, vamos entonces a entender. A partir de allí, vamos a continuar con lo siguiente. Va subiendo la historia, ¿no? Va subiendo la historia y aquí vemos que Satanás le ofreció, incluso cuando Jesús ya vino a este mundo, le ofreció todos los reinos de este mundo. ¿Se acuerdan de esa parte? Él se sentó y dijo, no, pues yo, si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar esto. Pero, qué cara dura. Porque ese señorío, ¿verdad? O sea, Jesús era dueño de todo. Pero él tuvo la osadía de decir, yo te voy a dar esto. ¿Pero por qué? Ahora ya sabemos por Génesis 1:26, ese señorío estaba en las manos de él. Por eso se atrevió. No era tan atrevido después de todo. Sino con razón estaba diciendo, yo te voy a dar esto porque esto es mío. Yo soy el que está dominando aquí. ¿Ok? Entonces él le dice eso, ¿no? Yo te voy a dar todo eso si tú te postras ante mí. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía aquí un plan, ¿verdad? Y aquí entra la parte importante. Vamos a ver aquí Génesis 3:15. Alguien que me lea. Génesis capítulo 3, continuamos con Génesis, por favor. Capítulo 3, versículo 15. Alguien como fuerte igualmente, por favor. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón y él te aplastará la cabeza. Perfecto. Este texto, si nos damos cuenta, estamos viendo dos grupos, por así decirlo. El del bien y el del mal, ¿verdad? Porque está diciendo claramente aquí, enemistad pondré entre ti y la mujer, o sea, entre el enemigo. ¿La mujer qué representaría? La iglesia. Si estamos entendiendo más claro el panorama. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Aquí está la palabra clave, la simiente. Tenemos que entender esto de la simiente. Son dos grupos, como quien se dice, hijos de los hombres y los hijos de Dios. ¿Sí? Y eso ya vamos a entender con otros textos más adelante. Entendamos ahí, vamos a continuar. Mis hermanos. Cuando ya vemos aquí que la semilla crece, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo un inicio de la semilla, que nace, pero va creciendo y culmina en Apocalipsis. También vamos a topar textos de Apocalipsis. Toda la Biblia da a notar este ciclo, por así decirlo, de la simiente, cómo va creciendo. Y conforme vamos pasando las páginas de la Biblia, vamos viendo cómo va creciendo la simiente, hasta que culmina en Apocalipsis. Ya vamos a ver esto. Continuemos. Si nos damos cuenta, estamos en Génesis, ¿no? La historia de Caín y Abel. ¿Se dan cuenta? Dos lados opuestos. Caín, la mala semilla, y Abel, la buena semilla. Vamos a ver un texto más para entender mejor esto. Primero de Juan 3:2. ¿Quién lo lee, por favor? Para entender esta partecita. Primero de Juan 3:2. Sabemos que Caín mató a Abel. Y ya van a entender por qué pasó esto de aquí también. Porque todo tiene su porqué. Aquí nada pasa al azar. 3:12. Sí. Primero de Juan 3:2. ¿Qué dice ahí? No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Perfecto. Si nos damos cuenta que Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidia, ¿sí? Porque, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Tal vez no está muy claro, o sea, sí sabemos la historia, o sea, técnicamente o conceptualmente la sabemos la historia, pero entendamos lo siguiente. Cuando Dios les pidió la ofrenda, ¿verdad? Caín sabemos que era labrador, ¿verdad? En este caso tenía alimentos bastante. Y Abel era pastor de ovejas. Pero ¿era claro o no era claro, mis hermanos, cuando pidió la ofrenda?
Dijo clarito Señor, ¿sí o qué? ¿Y quería qué? ¿Qué quería que le ofrezcan? ¿Pero qué era ese sacrificio? Un cordero. ¿Y por qué era el cordero? Porque representaba al Señor Jesús. Ya, muy bien, no se queda bien, Valentín. Ese cordero representaba a Cristo. Entonces, el pedido aquí era claro, preciso, conciso. Solamente que en este caso Caín, pues dijo, yo no quiero, no me da la gana. Como muchos de nosotros nos dicen, guarda el sábado. No, es que yo quiero guardar el domingo, me gusta el domingo, y me voy por acá. Entonces somos rebeldes. Entonces vamos a esto. Perfecto, sabemos que Caín no tenía tal vez a la mano un corderito, pero había el trueque, ¿sí o qué? Puede ser al hermano, ñaño, mira, sabes que yo tengo estas lindas frutas, toma estas frutas y tú dame un corderito bonito, y ya. ¿Se podía o no se podía solucionar el problema? Sí. ¿Sí? Pero aquí entendamos que Caín pues era un típico ser humano, como somos otros rebeldes. Es que yo no quiero hacer lo que Dios me pide, sino yo quiero hacer lo que a mí me place, lo que yo quiero. Por eso a los jóvenes, pues, siempre que me ha tocado dar clases de jóvenes, me gusta ese como eslogan de esta cola Fanta, porque me da la gana. Así, prácticamente Caín sería este eslogan de aquel entonces, ¿no? Porque me da la gana, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y se acabó. Entonces ahí entendemos el panorama hasta ahora, ¿no? Tenemos dos lados. Los que hacen la voluntad de Dios y los que van en contra de la voluntad de Dios. Estamos hasta ahí, ¿no? Continuemos con esto. Si vamos a Génesis 4:25, por favor. ¿Sí? Vamos a ir así por el tiempo, no vamos tanto, pero vamos a ir con lo más específico. En Génesis 4:25 encontramos claramente que obviamente aquí dice que conoció de nuevo a Adán a su mujer, ¿verdad? Y dio a luz un hijo. ¿Cómo se llama este hijo? Set. A ver, Abel, en este caso representaba a los hijos de Dios, muere. Pero aquí Dios permite que nazca uno nuevo, como quien dice, reemplazando ya esta simiente. Escuchen bien lo que les estoy diciendo porque no quiero que se me vayan después a lo que vamos a continuar, como que se les vaya el hilo, se desconcentre. Entonces, hasta ahí entendemos que surge, el Señor permite que la simiente continúe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El nacimiento de ser, en hebreo literal dice, porque Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel a quien mató Caín. O sea, lo dice su madre. Clarito lo dice, ¿sí o qué? Entonces, dice, pronto, aquí se dio cuenta Satanás de que lo que Dios estaba preparando era un linaje santo del cual iba a salir Jesús. ¿Y ustedes creen que estaba contento Satanás con esto? No. Entonces vamos a ver aquí algo clave. Que en el Antiguo Testamento, como estamos viendo hasta ahora, que voy a hacer una pequeña pausa, usó el enemigo dos métodos. Escuchen bien, sí, no se me distraigan. El enemigo aquí usó dos métodos que para él fueron muy buenos. El primero fue matando a la simiente, como ya vimos con Caín y Abel. ¿Trató de matar a la simiente, sí o no? La trató de matar, pero ¿lo consiguió? No, porque Dios permitió que naciera Set, que él iba a ser la continuación de la buena simiente. ¿Ok? Entonces no lo logró, pero ese era apenas uno de los métodos. Ahora vamos a ver el otro método. El primero ya dijimos, matando a la simiente. ¿El otro cuál es? Tratar de infiltrar a la simiente para dañar espiritualmente el linaje y no pudiera venir al Mesías. Y créanme que este fue más conciso o tuvo más repercusión que el primero. Y eso sabemos por qué. Sabemos la historia, ¿no? Veamos un poquito de esto. Por ejemplo, en el diluvio, remontémonos al diluvio, ¿verdad? Mira que estamos avanzando poquito, ¿no? En el diluvio, ¿qué pasó? Recordemos un poquito en el diluvio, a ver, ¿qué ocurrió? Si vamos a Génesis 6, que ahí está hablando del diluvio, y vemos en el versículo del 1 al 2, alguien que me lea fuerte, por favor, y esto también yo les expliqué a los chicos de mi clase, seguro que van a poder responder. Génesis 6, 1 al 2. ¿Quién me lo lee? Pero fuerte. Dice así: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Ya, perfecto. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿qué vemos?
igual habían dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres, ¿a qué simiente representaban? A ver, ¿si están conmigo? A la de Caín, ¿verdad? A la mala simiente. Entonces, vemos los dos lados opuestos de la moneda. Entonces yo les hice la pregunta a los chicos de mi clase en una ocasión, porque también tocamos este versículo. Yo les dije, a ver, ¿acaso en aquel entonces no había también mujeres hijas de Dios guapas? ¿O creen que todas estaban así feas? Yo les pregunto, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Habían guapas o no había guapas? Sí. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, explíquenme. ¿Qué pasó aquí? Yo les di la respuesta a los chicos porque también se quedaron así como que, ay, no, sí tiene que haber, tuvo que haber habido guapa, pero ¿qué pasó? Yo les digo, a ver, ¿quién me dice? Y nadie me respondía. Entonces yo les digo, a ver, pónganse un poquito a pensar, o sea, que les salga un poquito de humo del cerebro. A ver, pensemos. Si se dan cuenta, el mundo sigue lo mismo que antes seguía. Antiguamente no había maquillaje y se sorprendieron los chicos. Había, o sea, no maquillaje como el de ahora con su tecnología y todo, pero había, por ejemplo, yo me acuerdo que vi un documental hace tiempo ya, en el antiguo Egipto, los egipcios se ponían el famoso rímel, pero no era el rímel de ahora, el cosmético, sino las hormigas esas curroncitas, negritas, cogían en un cosito, desmachacaban bien, y no sé qué otra cosa más le ponían, pero la cosa es que eso hacía un tinte como negro, y se ponía. Entonces, por ejemplo, Cleopatra se ponía eso para quedar más guapa, pues, y de esa manera se exhibía ante el hombre, pues, y obviamente con la ropa más abierta, los hombres pues decían, ay no, qué guapo, me voy por acá. Entonces el asunto es que las hijas de los hombres no es que eran más guapas que las hijas de Dios, se exhibían más, se ponían más que joyas que por aquí, las famosas esclavas, mostraban más pierna, mostraban más pecho. Entonces los hombres, no, acá me voy, ¿sí o qué? Es lo mismo que se ve ahora. Si ustedes ven las chicas de ahora, minifalda, la rosa pupera, se ponen guapas, chupen, y cómo comienzan a caminar. Entonces, ¿qué ocurre? Los hombres van detrás de ella, mientras que las hijas de Dios siempre fueron decorosas, se tapaban bien. Entonces obviamente no es que daban morbo, ¿me entienden? Es así de sencillo. No tenemos que irnos muy a la ciencia para entender el asunto. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En esta parte se cumple este segundo método, ¿sí o no? El segundo método de Satanás infiltró así, porque cuando ya se juntaron los hijos de Dios con estas hijas de los hombres, ya no había, como quien se dice, el mensaje claro. Se mezcló la verdad con un poquito de mentira. Pero yo aquí siempre me gusta poner el ejemplo. Si un vaso de agua, imaginemos que aquí tenemos un vaso de agua pura, y yo vengo y le pongo una gotita de tinta, de cualquier color que ustedes se les ocurra, ¿va a seguir siendo agua pura? No. Ya no. Viene a ser así con esto. Ya las hijas de los hombres influenciaron a mal a los hijos de Dios. Por eso es que se mezcló la verdad con la mentira, y hasta ahora pues está muy difícil que se pueda limpiar totalmente eso. Por eso es que hay el error hasta ahora y que vemos tantas personas que dicen, no, es que esta es la religión verdadera, no, esta es la de acá. Entonces estamos en conflicto desde ahí. ¿Se dan cuenta? Vamos poquito a poquito hasta entender mejor el panorama. Continuemos. Aquí hay algo más. Aparte del diluvio y del linaje de Set, ya vemos, ¿verdad? Las hijas de Dios representan en este caso el linaje de Set. Vieron que las hijas de los hombres era el linaje de Caín. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Eran hermosas, ya. Entonces aquí también no había tenido bastantes personas hasta aquel entonces. Les pregunto, ¿había o no había muchas personas? A ver. Sí. ¿Sí o no? Miren que incluso si vamos y hacemos un conteo y todo, más o menos son 1656 años entre la creación y el diluvio, más o menos. Entonces, de ahí, después del diluvio, ya sabemos cuántas personas fueron fieles. 8 personas. Imagínense tantas personas, habiendo millones, porque eran millones de personas. De todo eso que ya se corrompió, porque a partir de lo que ya hubo esta mezcla, todo el mundo ya empezó a irse por aquí, por allá, por acá, y solamente se mantuvieron 8 personas fieles a los principios de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tuvo o no tuvo hasta cierto punto, se puede decir que triunfó este segundo método de Satanás? Sí, ¿verdad? Continuemos.
aquí vemos también otro ejemplo. La historia de David. ¿Se acuerdan cuando David tocaba el arpa? Sí. Saúl, ¿qué intentó en ese momento? Intentó con una lanza. Solamente que tuvo mala puntería el pobre, así que no lo consiguió. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su simiente. Sabemos que de David iba a salir el Mesías, entonces él lo estaba cuidando. No fue por mala puntería. Dios no permitió que esto ocurriera. Entonces el Señor está al control. Así de sencillo. Continuemos. Otra historia más. En los días de Esther, seguimos en el mismo enfoque. ¿Intentó matar a Satanás con ese decreto, sí o no, a toditos los judíos? ¿Tuvo, digamos, un buen fin esto? ¿Ganó el enemigo ahí? No, el Señor tampoco no lo permitió, porque Él ya de antemano permitió que Esther estuviera allí para que hiciera la diferencia. Y se salvaron los judíos, ¿verdad? Sigamos con esto. A ver, hasta ahí, todas estas historias son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya. Pero estas deben entenderse desde esta perspectiva, si se dan cuenta. Porque hemos ido analizando desde Génesis, un poquito más adelante. Y todo muestra lo mismo, estas dos simientes. La simiente de Dios y la del enemigo, la de Satanás. Perfecto. Continuemos. En el libro de Ruth, vamos a ver, y aquí sí quiero que le presten mucha atención, en el libro de Ruth, vamos a ver que aquí se revela la gran controversia entre Cristo y Satanás. Porque si vemos entre el bien y el mal, Cristo, Satanás. Es esta controversia, ¿ok? Pero también tenemos que ver lo siguiente. Esto que vamos a ver de Ruth también tenemos que conectarlo con Apocalipsis, capítulo 4 y el capítulo 5. Es muy importante que lo conectemos, ¿sí? Juan, ¿puede ser que alguien me lea, por favor, el capítulo 4? ¿Sí? Solo vamos a leerlo. Alguien el 4 y alguien el 5, para que sean dos hermanos. ¿Me quiere leer mi 4? No, estamos en Apocalipsis. Vamos solamente a leer. Sí, solo vamos a leerlo porque estoy segura que si les manda la tarea para la casa no la van a hacer. Entonces vamos a leer, ¿ya? No vamos a leer mucho porque no son tan largos. Todo el 4. ¿Sí? Alguien que me lea el 4 y alguien que me lea el 5. Sí, son dos capítulos, pero son poquitos versículos, no es mucho, ¿ya? Alguien, por favor, que me lea el capítulo 4. Ya, ayúdame. Mira. ¿Y tú el 5? Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono en el cielo y a uno sentado en él. Él estaba sentado, tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arcoíris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, y son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche decían sin cesar: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono y exclaman: el Señor y Dios, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Amén. Entonces, vamos a una cosita. Entonces, ahí estamos viendo la adoración de Cristo, ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Estamos ya entendiendo el panorama. Y mucho más me gusta también el capítulo 5, que va a leer ahorita Sarita, que ahí también habla sobre el rollo y el cordero. Vamos a escuchar, por favor.
ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10.000 veces 10.000. Y decían a gran voz, el cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y toda criatura que estaba en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, y todo lo que hay en ellos, los oí cantar. El que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Amén. Si estuvimos atentos al versículo 9 cuando decía que cantaban, ¿verdad? Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Miren lo que dice, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces prácticamente nos da a entender aquí que si alaban a Dios es porque nos redimió. Él es el único que nos pudo redimir y lo hizo, ¿verdad? Estamos hasta ahí claros entonces, ¿no? Vamos a continuar. Vemos que de Belén de Efrata, como dice ahí, ahora sí vamos a un poquito a Ruth, pero solamente un poco. En el libro de Ruth habla de que de Belén de Efrata, de esa tribu, ellos, Noemí y Elimelech, que es el esposo, ¿verdad? Tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Malón y Kelión, ¿verdad? Cuando ya hubo la sequía allí en su tierra, la familia se ve obligada, ¿verdad?, a irse, a mudarse a los campos de Moab, porque no había pues, que comer, se iban a morir de hambre los pobres ahí. Se fueron, ¿verdad? Ahí vemos que una vez más el enemigo hizo de las suyas, los obligó que salieran de allí, porque en Moab no es que adoraban a Dios, ¿lo sabemos o no lo sabemos? No adoraban a Dios. Incluso ya vamos a ver de dónde salen los inicios de Moab. Otra historia más que vemos aquí es de José cuando lo vendieron, y muchos sabemos la historia, ¿sí o qué? Cuando a José lo venden, luego fue a la cárcel sin causa, o sea, él no tenía culpa, pero va a la cárcel. El copero salió, ¿verdad? Una vez que ya él tuvo su interpretación del sueño de él, todo, salió por 2 años, pero en esos 2 años estuvo en silencio, el copero no dijo nada, a pesar de que José, le pidió de favor que hable ante el rey, pero él, como ya estaba libre, chao pescado, te fregaste, no, ni me acordé de ti. Entonces pasaron esos 2 años en el que ella estaba mudo y ocurre que el faraón comienza a tener esos sueños, ¿no? Ya sabemos, los sueños que de las vacas gordas, las vacas flacas, que esto. Entonces comenzó a atormentar esos sueños a el faraón. Entonces ahí recién se le prendió un poquito al copero y dice, señor, yo sé de un joven que le puede ayudar con esta interpretación, porque nadie en el reino podía, no es casualidad, nadie más podía interpretar ese sueño. Entonces ahí sí, José fue quien interpretó su sueño, ¿verdad? Y sabemos que vinieron los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía, que también es otro, si lo vemos desde la perspectiva anterior, otra forma de que si no hubiera sido porque Dios le ayudó a revelar eso, ¿qué hubiera pasado con esa gente? Morían y chao, o sea, chao siguiente, ¿sí o qué? Pero no permitió el Señor y de una u otra forma el Señor estuvo allí, ayudó a que se pudiera reservar esos 7 años, o sea, aprovechar
para que cuando viniera la sequía tuvieran de dónde subsistir, ¿verdad? Entonces, luego de que pasa esto, los 100 años de sequía, vienen los hermanos de José a Egipto, ¿verdad? A comprar el grano, como estudiamos en Génesis 45:5. ¿Llegan o no llegan? Llegan a comprar. Ahora, vamos a ver aquí un poquito más sobre Moab. ¿Por qué Moab no adoraba a Dios? Tiene su asunto, que Moab nace, en verdad fue un hijo de Lot, si es que no, algunos no saben. Moab nace cuando Lot tuvo relaciones con sus hijas, ¿sí? Entonces allí tuvo un hijo llamado Moab, el cual es el padre de los moabitas. Y si no me creen a mí, vamos a Génesis 19:37. Alguien que lo lea, por favor, por acá. A nadie que leer. Génesis 19:37. Alguien con voz fuerte, por favor, de acá. ¿Quién lo tiene? Génesis 19:37, por favor. Si alguien de atrás es posible que me ayude, por favor. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, lamentablemente este pueblo viene de la raíz de su pueblo, viene desde una relación incestuosa. El pecado estaba por delante. Y lamentablemente, justo aquí, si vamos a la historia, nos damos cuenta que las mujeres moabitas son las que corrompieron a Israel antes de que entraran a la tierra prometida de Canaán. Si vamos a la Biblia, obviamente más a fondo estudiar. Entonces, el enemigo estaba metiendo sus cizaña ahí. Continuemos. Ahora sí vamos a la historia de Ruth. Noemí decide regresar a su parentela, ¿no? Ya pasó la sequía, toda la cuestión. Y lamentablemente pierde a su esposo y pierde a sus 2 hijos. Y sabemos que era duro para una mujer de aquel entonces, en los tiempos bíblicos, quedarse viuda y sin hijos. Prácticamente estaba perdida la pobre. No tenía de otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a Ruth, vamos a leer del 1, capítulo 1, versículo del 10 al 3. ¿Sí? No vamos a leer mucho, créanme, son poquitos partes, quiero que me ayuden por favor. Vamos a leer del 10 al 13, luego del 15 al 17 y luego del 19 al 20. Solamente esas partes así, ¿ya? Vamos ahí. Del 10 al 13, ¿quién me ayuda por allá, por favor? ¿Alguien que me diga? Ya. Hey, por favor. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Qué pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Perfecto, hasta ahí entendemos cuál es la parte dramática de la historia aquí. No podía tener Noemí más hijos, solo tenía a las nueras, pero ella las trata de liberar a las nueras porque eran jóvenes. Ellas tenían la oportunidad o el chance, por así decirlo, de casarse y tener sus hijos, ¿verdad? Pero entendamos también una parte que es muy importante comprender, la situación del drama de esta historia. Antiguamente, en el tiempo bíblico, en lo que estamos leyendo, la mujer era muy, pero muy importante que tenga un hijo. No como ahora que ya están más independientes, dicen, si no tengo hijos, mejor para mí, yo no quiero estar cambiando pañales. Pero aquí era muy importante. ¿Por qué? Entendamos desde la perspectiva bíblica por qué era importante. Recordemos que cuando regresemos nuevamente al Génesis de Adán y Eva, ¿se le prometió a Eva sí o no que iba a tener de su descendencia, iba a venir a futuro el Mesías? ¿Se lo prometió o no se lo prometió? Ya. Entonces, si se dan cuenta, si vamos nuevamente así, estudiando bonito toda la Biblia, se dan cuenta de que las mujeres ansiaban tener especialmente un hijo varón, porque sabían que de ahí iba a venir el Mesías. Ellas decían, ojalá que sea este hijo el Mesías. ¿Entienden ahora? Eso es la importancia. Ahora ya sabemos que ya regresó Jesús, pero entonces si que tienen hijos o no tienen hijos, a mí. Entonces no hay importancia. Y esa es una importancia. Ahora vamos con la segunda importancia, porque ya les digo, ahorita la mujer ya se independizó, es otra perspectiva ya, pero el tiempo bíblico era distinto.
Vamos a entender esta segunda perspectiva de por qué es importante tener hijos y un marido también. Porque la mujer, o sea, aunque soy machista, pero la mujer de aquel entonces, si no tenía un marido o no tenía hijos, no tenía quien la represente. Era como ser a la izquierda, como que se dice, ¿ya? No tenía tampoco ni derecho a trabajar. Por eso hay una historia por allí, no me acuerdo el nombre de este señor, que son de tu hijas mujeres, y que a Moisés se les va y se reclama, no, pero es que mira, queremos reclamar nuestra parentela y toda la cosa. Y Dios permite, ¿pero por qué? Porque no había hijo varón, pues, no había de dónde. Entonces les permitieron a estas mujeres tomar posesión de esa tierra. Pero imagínense que no había cómo, o sea, las mujeres ahí, si no había un varón que la represente, estaba perdida, así de sencillo. Entonces ya se dan cuenta por qué razón era importante tener un hijo en aquel entonces. O sea, ser estéril en aquel entonces, como le pasó a Sara, a Rebeca, era un drama completo, porque no tenían, eran prácticamente denigradas las pobres. O sea, como ahora que, no sé, pues, algo fuerte, ¿no? Y por esa razón era que también Ana pidió con tanto esmero que ese hijo, porque si no ella no iba a poder ser feliz. Porque la otra mujer era que la molestaba. Decía, mira, yo tengo mi barriga, tú no. Entonces la pobre se sentía mal. Ahora comprendemos esas dos perspectivas, la importancia de tener un hijo. Comprendamos ahora sí, continuemos. Entonces, hasta ahí decide regresar, pero las libera a las hijas. Leamos el 15 al 17. ¿Alguien por acá, por favor? 15 al 17. La frase célebre de Ruth. ¿Quién la lee? Del 15 al 17. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que viva, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultado. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará separación entre nosotras dos. Se dan cuenta también, algo que a mí me llama la atención es que hubo estas dos mujeres, ¿no? Las dos nueras, Orfa y Ruth. Pero la una decidió regresar, ¿no? Pero Ruth batalla ahí. No, por más que me digas que no, yo quiero irme contigo. Entonces yo digo, no sé, a mí me pongo a pensar, digo, para que haya querido quedarse con ella, a pesar de que ya no tenía otro hijo, era porque tuvo que ser una buena suegra, no, una buena suegra. Cosa que estaba complicado en ese tiempo conseguir. Pero ahí está el testimonio bueno, una buena suegra. ¿Perfecto? Entonces, se va Ruth con Noemí. Continuamos con la lectura 19 y 20, por favor. ¿Alguien por acá ya que me faltan? ¿Por atrás tal vez? 19 y 20, por favor. Anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Al entrar en Belén, toda la ciudad se conmovió con ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ella respondía, no me llames Noemí, sino Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Noemí significaba placentera. Sin embargo, Noemí estaba muy, pero muy deprimida y amargada. Por eso dice, llámenme Mara, que significaba amargura. ¿Sí se dan cuenta? Y eso también nos enseña algo. Si tratamos de ver la perspectiva también, no de la perspectiva anterior, pero sí lo que nos quiere indicar, que no debemos de renegar de Dios. En los tiempos difíciles, aquí aparentemente estaban perdidas las pobres dos mujeres. ¿Qué podían hacer? Díganme ustedes. Sí, obviamente conservamos el asunto de la importancia del hijo y todo. Dos mujeres, ¿qué se podían hacer ahí? A ver, digan. La única opción, escúchenme bien, que tenían estas pobres mujeres al regresar a Belén de Efrata era estar cogiendo las sobritas de las espigas. Esa era una ley que había en aquel entonces. Los que espigaban no podían recoger todo, sino que tenían que dejar algo para que las viudas y los pobres recojan. Y ellas eran viudas y eran pobres. Doble para poder coger. Doble motivo, exacto. Entonces, estaban perdidas las pobres. Sin embargo, aquí Ruth se mantenía como quien se dice, un poco más empática con la situación, pero la pobre Noemí estaba
No me llamen ya más de mí, yo no soy yo ya no soy presentera. Llámenme mal. Estaba mal. Mal. Sin embargo, si vemos en el versículo 21 y 22, continúa ya diciendo, ¿verdad? Yo me fui llena, dice. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta ahí la historia ya la conocemos demasiado, ¿verdad? Pero hagamos un pequeño paréntesis aquí. Si nos damos cuenta, ¿Noemí estaba aquí renegando de Dios o no? Lo estaba haciendo. Y esto también nos enseña lo que sabemos hacer cuando nos pasan ciertos problemas en la vida. Renegamos de Dios, de uno. Nos quedamos sin trabajo, Señor, ¿pero por qué? ¿No acaso vengo yo a la iglesia fielmente, predico bonito, canto bonito, doy los diezmos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me va mal en la escuela, en el colegio? ¿Por qué me dejó mi novio? O cosas por el estilo, no sé, me invento. Porque hay muchos dramas en la juventud de hoy. Hay muchos dramas. Hablando de los jóvenes y a los adultos, ¿no? Cada uno tiene su drama en esta vida, ¿no? Pero el asunto es ese. Por más que aquí el panorama se ve negro y se ve feo, vamos a ver cómo culmina la historia que entra en la parte de la redención. Vamos a ver, aquí va a tener un buen final bonito. Vamos a ver. Vamos justamente a... Ya. Vamos a ir a Levítico. No perdamos Ruth, pero vamos a ir a Levítico 25-25 y luego si salta por favor a leerme el versículo 48 y 49. Esta parte es clave para entender lo de Ruth, ¿ya? No se me distraigan por favor. Alguien con voz fuerte dice, de cualquier parte. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Perfecto. El 48 y 49 también, por favor. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios aterciaren, él mismo se rescatará. Perfecto. ¿Escucharon hasta atrás, por favor? ¿Sí escucharon bien? Sí. ¿Seguro? Sí. O yo estoy sorda, no sé. A ver. Me ganan entonces el oído. A ver. Centrémonos en Levítico 25-25, que como les dije es clave. Si aquí nos damos cuenta, dice que cuando tu hermano empobreciere, y esto es una ley, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, ¿verdad? O cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Recuerden el segundo concepto de redención. Aquí se cumple. ¿Sí o no? Y también habla de el 48-49 propio, ¿no? Sí, el 48-49 también dice clarito, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, ¿verdad? O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Esto, como les dije, es clave, porque aquí vemos que la pobre Noemí y Ruth no tenían cómo rescatarse. No tenían el varón, se les murieron todos los varones ahí. Entonces, estaban prácticamente destinadas a seguir mendigando por allí si no hubiera alguien que las redimiera. ¿Ok? Y aquí se cumple esta ley que sabía que había que cumplirse. Pero, vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Si vamos a Ruth, capítulo 4, versículos 5 y 6, otra persona que me lea así pero fuerte, vamos a ver qué ocurre aquí con este pariente próximo. ¿Qué dice Ruth 4, 5 y 6? Entonces Boaz agregó, el día que tomes la tierra de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth la moabita, esposa del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. El pariente respondió, no puedo redimir, no sea que dañe mi heredad. Remide tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Ya, 5 y 6. Sí. Ya, perfecto. Pues si se dan cuenta, aquí ocurre que el pariente más cercano, que en realidad no era vos, que era otro, dijo, pues yo no quiero, porque no quiero engañar sus posesiones y todo. O sea,
básicamente lo que ocurría era lo siguiente: cuando redimían a alguien, esas posiciones pasaban así, pero es como que ya no, lo suyo ya no contaba, sino que como que continuaba la de la antigua. Por eso dice: yo no quiero dañar, o sea, no me interesa, o sea, quiero, mejor te lo paso a ti, te lo cedo a ti. Entonces vos, como si permisión de Dios permitió que ocurriera esto, entonces él acoge. Y en aquel entonces había algo muy peculiar: se sacaban las zapatillas, ¿no?, la sandalia y se la lanzaban. Entonces de esa manera decían: yo reclamo ahora sí ese derecho, véngase para acá. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si nos damos cuenta, vos, a ver, escúchame bien aquí, vos redimió a Ruth, ¿sí o no? Sí. A Ruth y Noemí, obviamente, a las dos. Las redimió a las dos. Tomó eso y restauró a la familia, ¿verdad? Ahora, si vamos otra vez al libro de Ruth, pero esta vez vamos a la parte final, la parte buena, ¿qué vemos? Vamos a ver la parte final, la historia, el buen fin. ¿En qué termina Ruth? Si leemos Ruth 4:17, por favor. ¿Alguien con voz fuerte por acá? Pero jóvenes, no quiero que se me lo vean. 4:17. Ruth 4:17, un joven, jovencita, o de corazón joven. Y las vecinas decían: a Noemí le nació un hijo, y lo llamaron Obed, que fue padre de Isaí, padre de David. Nació Obed, que fue padre de Isaí, padre de David, ok. Ahora, esta genealogía, o sea, Ruth termina en una genealogía, ¿sí o qué? Ahora vamos a comparar con dos partes más. Vamos a Mateo 1, del 1 al 5, y nos damos cuenta que también habla una genealogía aquí. Es bonito comparar. Vamos a Mateo 1, del 1 al 5. Por favor, Mateo 1, del 1 al 5. Haceme duermo, que ya estamos finalizando. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Sigo? Hasta el 5 más. Sí, ya me pasé. Ya, listo. Vio la yapa. Perfecto, entonces ya comparamos Ruth 4:17, que termina en genealogía, y aquí también en Mateo 1, del 1 al 5 también termina en genealogía, ¿sí o no? Vamos también a ver otro texto que incluso ya, o sea, esta viene a ser una profecía que ya estaba hablando sobre la genealogía de Jesús. ¿De dónde iba a salir? Miqueas 5:2, ¿quién lo tiene? ¿Está por aquí? Bonito, un poquito de aquí, otro poquito de allá, y entendemos mejor el panorama. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Perfecto. Más o menos por la mitad de la prédica dijimos que Noemí y Elimelech salieron de qué tribu? ¿Se acuerdan? De Belén Efrata. Ay, ya me di cuenta que estaban durmiéndose, ¿sí ven? Clarito les dije: Belén Efrata, Noemí y Elimelech, que tenían 2 hijos, Malón y Kelión, pero ahí se me durmieron. ¿Se dan cuenta? ¿Se cumplió o no se cumplió la simiente? A ver. Solamente ni entendió. Sí, ¿verdad? Se cumplió. O sea, porque para Dios no hay nada, digamos, a medias, ni tampoco hay casualidades. Hay realmente objetivos y cosas que se cumplen, porque Dios permite que ocurran, pero hay un objetivo detrás. Y si se dan cuenta, tuvo aquí un final feliz la historia, ¿sí o no? Sí, por eso le dije, no era una historia triste, una historia feliz. Pero vamos a finalizar con el texto clave que lo nombraron, no sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda del texto clave? Que no era ni Ruth, no era ni Mateo, no era ni Apocalipsis. Zacarías. Vamos a leer ese texto para entender, porque con esto les voy a hacer el llamado, porque no puede haber una predicación sin llamar. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Ya?
Quiero que lo lean fuerte. Por acá creo que se me duerme. Ayúdame tú. Zacarías 3, versículos 2 y 3. Por favor. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Perfecto, gracias, Miguel. Vamos a entender entonces aquí por qué lo escogí yo este versículo, porque pudiera haber escogido algo de Ruth, ¿verdad? Algo de los otros textos. Yo escogí este texto por lo siguiente. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? Sabemos que ya este es el último sábado del año, ¿verdad? Y nos ponemos medios sentimentales, nos ponemos metas, que el próximo año voy a bajar tantas libras porque estoy gordita, voy a conseguir un trabajo mejor. O sea, hay muchas metas que nos ponemos cada año, ¿verdad? Ya, aunque no todas las cumplimos, pero bueno, las ponemos. Eso es importante. Somos positivos, ya. Pero ¿qué es lo importante aquí? Si vamos a la parte espiritual, lo que tenemos que nunca olvidarnos, y por eso escogí este versículo para el llamado, es que aquí nos está indicando lo siguiente. Si nos damos cuenta que Jeremías, ¿verdad?, habla claro al decir la parte donde dice Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Nosotros somos esos que son los arrebatados del incendio, ¿ok? Porque si nos vamos nuevamente a la perspectiva que estábamos viendo desde un inicio, Satanás siempre intentó, ¿cuáles eran los dos métodos? Matar a la simiente, y la otra, ¿cuál fue? Infiltrar, ¿verdad? El engaño, y tuvo un éxito moderado, se podría decir. Tuvo mejor éxito que el primero. Pero el asunto es de que a nosotros, en este nuevo año, nos puede hacer creer, como a muchas otras personas y en otros años anteriores, de que, no, o sea, tienes tu pecado perfecto. O sea, somos pecadores, lo somos y lo sabemos. Pero muchas veces por ese pecado A, B, Y, X o el que sea que ustedes tengan, el enemigo siempre, pero es como un psicólogo. Es como esa vocecita que está ahí atrás tuyo. Si pecaste robaste algo ya. Eres ladrón. Pues no puedes estar acá al frente. ¿Cómo te tienes que estar al frente si eres un ladrón? O sea, tipo así, ya más o menos, un ejemplo. Entonces, él es el especialista en tratar de hacerte sentir menos por el asunto de que tú tienes ese pecado X. ¿Ok? Pero sin embargo, aquí nos dice lo contrario de Jesús. Nos dice que nosotros somos ese tizón arrebatado del incendio. Nuestro pecado en sí, ya vimos la parte de la redención. Así como vimos la redención en Ruth, ¿verdad? También veamos la redención de Dios en nuestras vidas este nuevo año. ¿Sí? Y esperamos, por la gracia de Dios, de que no se nos olvide nunca esta parte, a pesar de que estamos por un poco distraídos. Pero esperamos de que no se nos olvide de que Dios ya murió por ti, por mí en la cruz. Él ya ocupó mi lugar, ¿verdad? Él ya me restauró. ¿Sí? Y ya sabemos el concepto también de qué es restaurar, ¿verdad? Él ya me libró de esa culpa. Entonces, por esa razón es que también les puse el versículo 3, que dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, puercas, o como le quieran decir, y estaba delante del ángel. Y esas vestiduras sucias, viles, puercas y todo lo demás, ¿qué representan? El pecado. Y no importa el pecado, que si tú le quieres poner el color amarillo, el rojo, el verde, el morado, el pecado del color que tú quieres, que tengas. Pero el Señor, si ya le dice aquí a Jeremías, ¿verdad? Le dice, Josué, si le dice a Josué que él es ese tizón arrebatado del incendio, nosotros también, por la gracia de Dios, también somos ese tizón arrebatado del incendio. ¿Sí? Por la gloria de Dios. Entonces esperemos que no se nos olvide nunca esto, y que este año, por la gloria de Dios, podamos tener todos nuestros dones, toda nuestra disposición, de que tal vez no sé muy bien, es la primera vez que estoy en este cargo, o es la primera vez que voy a ayudar en esto, no importa. O sea, el Señor cuando te llama también te capacita. ¿Ok? Entonces, con la ayuda de Dios, recordemos esto y pongámonos en las manos del Señor, para que sea Él el que nos ayude a poder crecer espiritualmente en Él. ¿Ok? Eso es, mis hermanos.